asignación de derechos a los ciudadanos que entregaban sus tierras a cuenta de lo que supuestamente recibirían en el PGU. Instrumento este de imposible aprobación legal, con las taras que presentaba en sus sucesivas versiones. Vulneración frontal del Patricova, de directivas europeas y otras disposiciones legales. Reparto irregular de beneficios, distribución ficticia de derechos, gastos y sobrecostes de imposible justificación legal. Falta de documentación, etc. Es decir, dueños de tierras entregaban sus propiedades a cambio de unos derechos que serían ejecutados en base a un proyecto idealista de PGU herido de muerte por su vulneración de la legalidad. Esta parte manifiesta su acuerdo con el informe de fecha 11 de julio de 2016 del letrado Noguera Calatayud respecto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del PGU y el Plan Director de Infraestructuras de Almoradí. El desarrollo urbanístico era una actividad interesadamente axial del Ayuntamiento en la etapa anterior. Las órdenes de los mandatarios políticos sobre los técnicos generó un proceso de subordinación, cuyo resultado fue un urbanismo a la carta, donde los límites legales y la pura lógica material eran rebasados internamente. La documentación obrante demuestra la extralimitación en demasiados casos de urbanismo promovido significativamente por las mismas empresas y promotores. Los cuadros políticos del ayuntamiento imponían sus criterios y deseos en demasiadas ocasiones. De la declaración presentada por escrito el 30 de junio de 2009 por el arquitecto Navarro Guzmán, comillas, a tal extremo ha llegado la actividad del compareciente en la ejecución de los trabajos cuya responsabilidad se le ascribió en la vertiente técnica urbanística, que incluso ha desplegado una notable dedicación no tan solo por los cometidos genéricos respecto del propio plan general, sino atendiendo a singulares indicaciones del señor alcalde en relación con aspectos puntuales de dicho planeamiento general. Así, por ejemplo, en lo relativo al sector SUB 1, promovido por Provetoam Servicios Inmobiliarios S.L. A pesar de constituir estas, en puridad, actividades en cierto modo ajenas a las responsabilidades inherentes a la dirección técnica de la redacción del plan general y del plan director de infraestructura. Fin de comillas, fin de la cita literal del documento escrito que tengo en la maleta, copia literal de mí, y que ha sido escaneado y enviado donde corresponde. Respecto del aludido sector SUB 1, se recuerda que en su informe de fecha 3 de octubre de 2013, la Consellería competente dispone lo siguiente, la propuesta de ordenación de este sector, tal como se recoge en el nuevo plan general, es incompatible con el riesgo de inundación, puesto que sitúa parcelas terciarias, junto a la AP7, en las zonas donde se presentan los mayores calados, y, sin embargo, plantea zonas verdes en otros ámbitos del sector con menor incidencia del riesgo de inundación. Fin de comillas de la cita de la Consellería, del documento oficial, página 10 del informe sobre el estudio de inundabilidad del Plan General de Almoradí, donde se halla ese documento, entre otras fuentes. Toda actuación por parte del Ayuntamiento que contraviniese las disposiciones jerárquicamente superiores comportaría un supuesto de nulidad de pleno derecho, conforme lo establecido, entre otros, en el apartado E del artículo 47 de la meritada Ley 39/2015, la nueva ley, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que dispone la nulidad de pleno derecho para las resoluciones administrativas dictadas, prescindiendo, cita, total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Es el mismo artículo que estaba en la ley anterior de 27 de noviembre de 1992. En este proyecto de centro comercial más urbanización de viviendas en la pedanía del Saladar se han detectado extraños movimientos de propiedad en fechas sensibles. Por ejemplo, cada vez que yo digo ejemplo, es eso, es un ejemplo, pero hay más casos. Lo que ocurre es que, ya digo, había que acotar el documento a unos límites que fueran manejables en esta sesión. Por ejemplo, coincidiendo con declaraciones en prensa de inminentes, sucesivos y supuestos avances administrativos del grandioso proyecto, así como el incumplimiento de preceptos básicos de la normativa vigente, tales como el Patricova, la legislación sobre paisaje, muy importante, o varias directivas europeas. Recomendamos al excelentísimo Ayuntamiento que informe a la sociedad de la imposibilidad legal de realizar semejante obra de urbanización de viviendas junto al parque comercial. Pagos sin justificación. Existen abonos económicos que carecen de la preceptiva justificación legal. Se han abonado horas extras a empleados dentro de su horario habitual de trabajo. Se han otorgado ayudas económicas sin la presentación de las debidas facturas. De eso así. Entre otras muchas ilegalidades. Capítulo aparte son los viajes, donde el erario público fue exprimido de manera aún más obscena. Por ejemplo, visitas a Madrid por parte de un determinado número de empleados y o concejales del ayuntamiento que se llevaban consigo, a cargo económico del ayuntamiento, a personas particulares ajenas totalmente a la administración pública local.
Productividades ilegales. Al menos varios empleados públicos del ayuntamiento recibieron productividades en situación de manifiesta ilegalidad. La documentación demuestra que estos empleados públicos eran conscientes de la ilegalidad en la percepción de sus productividades. El proceso de autorización de esas productividades ilegales es igualmente inquietante. Ausencia de informes de fiscalización. En varios expedientes, demasiados, para justificar pagos donde aparecen marcas y cantidades tachadas, tales facturas fueron aceptadas y tramitadas sin informes de fiscalización. No aparecen por ninguna parte. Yo sé que tenemos muy presente, porque hay documentos, expedientes donde se menciona el informe de fiscalización y no está. Y hay expedientes donde directamente se aprueba sin informe de fiscalización. Los dos casos son completamente y absolutamente irregulares. Facturas con marcas y tachones. Aparecen facturas presentadas para justificar pagos donde aparecen marcas y cantidades tachadas. Tales facturas fueron aceptadas y tramitadas. Y no es un caso, ni 20. Resulta sintomática la falta de autoridad por parte de algunos concejales y sus invitados en sus gastos, viajes, etc., a cargo del ayuntamiento. Se consumen desayunos caros, fuera de lo que es la reserva de hotel. Tú te buscas el desayuno extra, súper, etc. Se usan hoteles de alta gama. Las dietas y los gastos a lo largo del viaje son ajenos a la política de ahorro que se predica y exige a la sociedad, etc. Eso sí, demuestran ser altamente generosos con el erario público. Sus gastos de restaurantes en viajes, por ejemplo, incluyen magníficos servicios de restauración. Lo mejor de lo mejor. Además, se invita a hotel con dinero público, hay que subrayarlo continuamente, a personas particulares que no son empleados del ayuntamiento. En un restaurante del Paseo de la Castellana de Madrid, el 28 de enero de 2015, es un ejemplo entre tantos. Una concejal, cabe suponer que con alguien más, quien no aparece identificado en la documentación obrante en el ayuntamiento, invitó con dinero público a una pantagruélica comida donde no faltó el Kobe, 123 euros, tacos de atún, 38,75, pulpo a la brasa, culán de chocolate especial, 18 euros, chupitos de licor, vino, cervezas, un mauro de 30 euros, o el brindis con copa de champán Moët Chandon. ¡Viva España! No aparece relación de comensales, ni el motivo legal por la que fueron invitados a cargo del erario público. Un ser humano no se come todo eso. Al menos no sobrevive a todo eso de comerse. Porque la lista sigue. Y la llevo ahí. La concejala es la única titular del apunte. Lo mismo sucede con la factura cargada al ayuntamiento en restaurante El Vasco de Madrid el 29 de enero de 2015. Se abonan 5 menús de degustación de 41,40 euros cada uno. La concejala presenta esa factura simple, que es admitida por el secretario general, autorizando el abono de los 207 euros de esos 5 servicios de restaurante. No se identifica a los comensales ni el motivo legal por el que fueron invitados. ¿Cabe suponer que se lo comió todo la concejala? Pregunto. ¿Devoró ella 5 menús de degustación uno detrás de otro? En ese caso tenemos un problema sanitario en el ayuntamiento. Entre otras irregularidades, por citar un ejemplo espectacularmente manifiesto, cabe señalar la existencia de pagarés firmados en blanco, con cargo a la cuenta bancaria del ayuntamiento. Estos pagarés firmados por las firmas autorizadas a disponer de fondos en la cuenta bancaria del ayuntamiento permanecían teóricamente en despachos municipales indefinidamente hasta que se hacían efectivos en la entidad bancaria. Sin comentarios. Imaginemos el supuesto de un robo, imaginemos el supuesto de la legalidad vigente. Pagarés firmados en blanco. En la tramitación de expedientes de contratos aparece una decantación abusiva hacia el artículo 86.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En base al mismo, se suelen autorizar los casos de fraccionamiento de obra, incluso cuando no se justifica debidamente, es la fórmula que emplea la ley, en el expediente, como el referido precepto establece. El fraccionamiento se convirtió en un recurso abusivamente usado, y en la mayoría de ocasiones a favor de la misma empresa, para realizar obras análogas que debían haberse ejecutado como una sola, pues así lo era. Ya saben que hay un límite legal para el fraccionamiento. De menos de 18.000 euros se puede adjudicar directamente con el divino dedo del señor alcalde, así de claro.
a más de 18.000 euros tiene que haber un proceso competitivo. Tú fraccionas la obra a menos de 18.000 en cada partida. Mi equipo y yo mismo consideramos que el abuso del fraccionamiento no tenía justificación legal en un número relevante de casos en que fue aplicado, pues en realidad el efecto resultante fue eludir el control legal establecido por la normativa vigente. Tras el pertinente peritaje jurídico, se constata que la mayor parte de contratos fraccionados en realidad no lo eran, porque el artículo de aplicación era el 86.2 de la meritada ley de contratos del sector público. Comillas, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Fin de comillas. El recurso masivo al fraccionamiento permitía colocar numerosas actuaciones bajo la modalidad de adjudicación directa de contratos menores contemplados en el artículo 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, la cual no era la figura legal adecuada. Solicitamos se traslade a la Administración de Justicia el conjunto de expedientes con fraccionamiento. Igualmente grave es la aprobación de expedientes de obra sin el preceptivo